El Olá, el Mashiach que nos satisface como becerro. Háblale al pueblo israelita y diles, cuando alguno de ustedes presente una ofrenda de ganado para Yahweh, debe escoger su ofrenda de la manada o del rebaño. Si su ofrenda es una ofrenda quemada de la manada, hará su ofrenda de un macho sin tacha. Lo traerá a la entrada de la carpa de reunión para que se acepte en favor suyo delante de Yahweh. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda quemada para que sea aceptable en su favor en expiación por él. El toro será sacrificado delante de Yahweh y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre, rociando la sangre contra los costados del altar que está a la entrada de la carpa de reunión. La ofrenda quemada se desollará y se cortará en secciones. Los hijos de Aarón, el sacerdote, pondrán fuego en el altar y le echarán leña al fuego. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, colocarán las secciones con la cabeza y la grasa sobre la leña que haya en el fuego sobre el altar. Sus entrañas y sus patas se lavarán con agua y el sacerdote lo convertirá todo en humo sobre el altar como ofrenda quemada, ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. Lo más crucial que debemos interpretar y entender acerca del holocausto es la diferencia que existe en la manera en que éste era ofrecido. Sí, por muchos años los maestros de las escrituras han resaltado la diferencia que había en el tamaño de la ofrenda, que es lo más evidente y notable a primera vista. Si el novillo, la ofrenda más grande, el cordero de la cabra le sigue y un par de aves sería la ofrenda más pequeña. Es fácil ver que hay una diferencia de tamaño, pero no es fácil percatarnos de la diferencia en la manera en que estas ofrendas eran ofrecidas, pese a que eso se describe claramente en Vallicra. Aún si viéramos las diferentes maneras en que se ofrecía el holocausto, probablemente nos resultaría difícil comprender la importancia de la diferencia. Para entender el significado del holocausto tenemos que comprender que cada vez que presentamos uno, repasamos la experiencia que hemos tenido en nuestra vida cotidiana. Ya que el holocausto, en un sentido subjetivo, está totalmente relacionado con nuestra vida diaria, con nuestro andar diario, ¿no es cierto? Con esa cuestión de estar consagrándonos en cada día completamente. Presentar el holocausto equivale a hacer una demostración, una exhibición de nuestra experiencia cotidiana justamente. Equivale a tomar lo mejor de lo que hemos producido y presentarlo allá. O eso quiere decir que durante el día tenemos que trabajar justamente para producir eso, porque si no, no vamos a tener nada y vamos a ir con las manos vacías, algo inaceptable. Si a diario y a cada hora llevamos una vida en la que experimentamos a Mashiach, vamos a tener producto, por así decir, fruto para poder presentar este Mashiach nuestro y vamos a poder ofrecerlo a Elohim. Sin embargo, si no experimentamos a Mashiach en nuestro andar diario en cuanto a estar consagrados a Él, estar sometidos a Él completamente, no vamos a poder tenerlo como nuestro Olá, y en ese caso únicamente podremos ofrecerlo como ofrenda por las transgresiones, ¿sí? Que es lo que la mayoría realmente hace. El punto aquí es que no podemos ofrecer a Mashiach como Olá si no vivimos a Mashiach ni lo experimentamos en nuestro andar diario. Consideremos las experiencias de tres hermanos. Si el primero experimenta a Mashiach como novillo, el segundo lo experimenta como una cordero, una cabra, y el tercero como un par de aves. El hermano que experimenta a Mashiach como novillo vive a Mashiach en todo momento, prácticamente al máximo de lo que podemos en esta era de parcialidad, ¿sí? Entonces lo vive en todo aspecto y en su relación con todos. Al vivir a Mashiach, él primeramente experimenta la muerte en el madero de Mashiach, porque eso tiene que experimentarse antes de poder estar viviendo a Mashiach, y experimenta también el degüelle de Mashiach en el madero, el desollamiento del resto de las partes. Esto es experimentar verdaderamente la muerte de Mashiach. Si lo experimenta en su propia vida, evidentemente, no es que se pone ahí místicamente y se
transmuta o hace alguna cosa, sino que lo experimentamos en nuestra vida al ser desollados, al permitir ser desollados. Si la situación surge, tampoco es cuestión de andar flagelándose, ¿no es cierto? Esa es la verdadera experiencia de ser conformados a la muerte de Mashiach. Este hermano experimenta la muerte de Mashiach en la relación con los padres, con la esposa, con los hijos, con el trabajo, con todas partes. En su vida diaria, él es verdaderamente conformado a la muerte de Mashiach. Al experimentar la muerte de Mashiach de esta manera, este hermano también experimentará el hecho de que Mashiach fue despojado de su carne, ¿sí? Como ya vimos en los 4 evangelios, mientras nuestro Adón vivió en la tierra, él tuvo la experiencia de ser despojado, de ser cortado, de ser desollado en todas sus partes, ¿no es cierto? Él fue despojado de la expresión externa de sus virtudes humanas, fue quitado todo a nuestro Adón, ¿sí? Eso está muy relacionado con su muerte y se mantuvo siempre sumiso al Ruaj. Esto es importante. Esa es la postura que nosotros necesitamos mantener durante el día para poder tener estos frutos. Por lo tanto, a medida que este hermano experimenta el ser conformado a la muerte de Mashiach, espontáneamente experimenta el hecho de que Mashiach fue despojado en su carne. Tal vez no lo relacione mentalmente ni se entere de la correlación que haya, ¿no es cierto? Tal vez no pueda escribir un tratado acerca de lo que está experimentando, pero no tiene importancia porque lo que interesa en sí es lo que se experimenta y no lo que se comprende a nivel mente del cuerpo, mente de la carne, mente del alma, ¿no es cierto? Lo que se vive en la mente del Ruach, lo que se vive en la intuición, es lo que realmente nos vale por completo. En su momento, ese conocimiento pasará al alcance de nuestra mente y tendremos una cierta comprensión de las cosas también. Así que, perdón, me perdí. Entonces, él espontáneamente experimenta ese hecho de Mashiach, ¿no es cierto? Esa es la forma que tenemos de experimentarlo. Esta experiencia en realidad equivale a la de Shaul. En Corintios 6 dice... Al contrario, en todo nos presentamos como servidores de Yahweh, soportando con perseverancia las tribulaciones, las necesidades, las angustias, los azotes, las cárceles, los tumultos, los duros trabajos, los desvelos y los ayunos. También por la pureza, el conocimiento, la tolerancia, la bondad, el ruaj de santidad, el amor no fingido, por la palabra de verdad, el poder de Elohim, por medio de la armadura de la rectitud a diestra y a siniestra, por honra y deshonra, por mala fama y buena fama, como engañadores, pero siendo hombres de verdad, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero vivimos, como castigados, pero no muertos, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Les hemos hablado con franqueza a ustedes, corintios, les hemos abierto nuestro corazón. El Adón Yahshua fue objeto de mala fama muchas veces, ya dijimos, todas estas calumnias lo trabajaron en su carne. Por supuesto no necesitaba ser trabajado, pero esas fueron justamente las tentaciones que él superó a cada día. Necesitaba ser expuesto a cada una de esas tentaciones para poder vencerlas y salir adelante, ¿sí? Porque si no, el hombre Yahshua no habría pasado la prueba. Siendo todo el tiempo sometido a desprecio, él solo obedeció al Padre en sumisión absoluta. Además, a medida que este hermano, ¿no es cierto?, se ha conformado a la muerte de Mashiach, también será cortado en trozos. Como vimos, esto significa que experimentará lo mismo que Mashiach experimentó cuando fue cortado en trozos. Evidentemente no la misma experiencia tal cual, pero sí va a tener esa experiencia de ser cortado por partes y trabajado en partes, ¿sí? Este tipo de experiencia quizás sea lo contrario de lo que esperábamos. Tal vez pensemos que cuanto más amamos al Adón y más lo tememos a Elohim y más nos portamos bien y tratamos de guardar las cosas, más bendiciones vamos a recibir, ¿sí? Consideremos el caso de Yahanan, el inmersor, ¿no es cierto?, el precursor de Yahshua. En lugar de recibir bendiciones, Yahanan fue encarcelado y fue decapitado.
¿m? Entre otros, porque tenemos unas historias bastante complicadas. Consideremos también el caso del propio don Yeshua. ¿Cuánta bendición recibió él? ¿Acaso no fue cortado en trozos? ¿Acaso no lo mataron? ¿No hicieron todo lo que quisieron? Los evangelios revelan que en lo referente a su humanidad, el Adón fue cortado en trozos en todo sentido. Ni un solo aspecto de su vida humana quedó entero, y así debía ser para ser plenamente juzgado y no ser hallada una mota siquiera de algo que estuviera sucio o contaminado. Así que el Adón es un ejemplo único, evidentemente, sumo ejemplo de uno que fue cortado en trozos en todo sentido. Esta también será la experiencia de los que siguen al Adón Yeshua hoy en día y siempre. Por eso Shaul dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, configurándome a su muerte. Esto en Filipenses capítulo 3. Llevar una vida en la que somos conformados a la muerte de Mashiach requiere el poder de su resurrección, porque a medida que experimentamos el ser conformados a la muerte de Mashiach, seremos cortados en trozos. Todo nuestro ser y toda nuestra vida serán cortados en trozos. El hermano que experimenta Mashiach como novillo tiene esa experiencia justamente. A medida que este hermano lleve una vida en la que es conformado a la muerte de Mashiach, cortado en trozos y el resto de las cosas, comprenderá que ciertamente necesita sabiduría. Si una persona insensata no puede llevar una vida que concuerde con la experiencia de vida de Mashiach, para llevar esa vida se requiere la sabiduría más elevada a la mente de Mashiach. Esa sabiduría humana, no es cierto, la nuestra no es lo suficientemente adecuada y no sirve de nada, en verdad. Esta clase de vida requiere la misma sabiduría con la cual se condujo Mashiach cuando anduvo en la tierra. Los 4 evangelios revelan que el Adón Yeshua es la persona más sabia que jamás ha vivido. Todo lo que él hizo estaba bien y fue hecho en el momento preciso, y nunca desperdició siquiera una palabra, ni jamás hizo algo que fuera vano, ¿sí? Que fuera imprudente o sin sentido. Él fue quien llevó una vida sabia en todo sentido. Esta sabiduría es tipificada por la cabeza del novillo usado para el holocausto, ¿sí? El hermano que experimenta la misma vida que Mashiach llevó en la tierra, experimentará también la cabeza de Mashiach, la mente de Mashiach, ¿sí? Experimentará la sabiduría de Mashiach. Supongamos que conforme a la soberanía de Elohim, la familia de este hermano, incluyendo sus padres, su esposa, sus hijos, fuese una familia difícil, ¿sí? Al vivir en esta clase de entorno, él comprende que necesita la sabiduría de Mashiach para poder encarar todas las cosas. Al relacionarse con los miembros de su familia, él experimenta espontáneamente la cabeza, que es la sabiduría. ¿No es cierto? De este modo, la sabiduría con la cual se condujo Mashiach en relación con su familia va a venir a ser la experiencia de este hermano en su vida diaria. Y esto aplica a todos nosotros, evidentemente. De la misma manera, el hermano que ofrece a Mashiach como novillo experimentará el lavamiento de las piernas y las partes internas del holocausto. Esto significa que el lavamiento continuo efectuado por el Ruach HaKodesh, que es el agua, ¿sí? No permitirá que este hermano se contamine externa o internamente. A medida que él lleva una vida en la que es conformado a la muerte de Mashiach, experimentará el Ruach HaKodesh, ¿sí? El cual lo guardará, lo protegerá, lo resguardará de toda contaminación. El lavamiento del Ruach lo guarda, nos guarda de contaminarnos externamente, y este lavamiento también anula el factor contaminante de cualquier cosa que pueda entrar en nosotros. Cuando este hermano entonces venga a la reunión de la congregación para presentar a Mashiach, él presentará a Mashiach como holocausto. Al presentar este holocausto, él puede degollarlo, desollarlo, cortarlo en trozos, lavar las piernas, las partes internas, prepararlo correctamente, ¿no es cierto? Este degüelle del holocausto va a ser un repaso de las experiencias que él ha tenido de la muerte de Mashiach. La acción de desollar la ofrenda y cortarla en trozos sería una demostración, una exhibición justamente de las experiencias diarias que él ha tenido de esos sufrimientos de Mashiach, sino que él haya, como digo, experimentado el sufrimiento que Mashiach experimentó, sino tenido experiencias similares justamente en las cuales aplicó a Mashiach, salió de su viejo hombre y dejó que Mashiach
entrar en el nuevo hombre. De la misma manera, entonces, esta acción de lavar la ofrenda va a ser un repaso de esas experiencias en las cuales el Ruach lo ha lavado interna y externamente, ¿sí? Esa experiencia de lavamiento. Por lo tanto, la manera en que este hermano presente el holocausto va a ser una demostración de la experiencia. Eso es lo que cada uno de nosotros debe hacer. Tiene que ser un repaso de su experiencia diaria. Sin esta experiencia diaria no habría nada que repasar, por lo cual no habría nada que exhibir o demostrar, ¿sí? Todo lo que el hermano hace al presentar el holocausto constituye un repaso, una exhibición, una demostración de las experiencias diarias que ha tenido. Vallicra 1.4 dice que la ofrenda del ganado vacuno será aceptada a favor del oferente para hacer expiación por él, dice. El pasú 5 continúa diciendo que después que el oferente degollaba la ofrenda, los sacerdotes presentarán la sangre, la rociarán sobre el altar y alrededor del mismo, el cual está en la entrada de la tienda de reunión. Rociar la sangre tenía como finalidad hacer expiación, propiciación, si lo cual todo oferente necesita. Ya que a los ojos de Elohim todavía tenemos deficiencias, todos necesitamos que se haga propiciación por nosotros. Por lo tanto, lo primero que hace el holocausto por el oferente es hacer propiciación. ¿Sí? Eso es lo más importante, a fin de que Elohim esté complacido y satisfecho con él. La idea detrás de la palabra hebrea para expiación, que es kafar, ¿sí? Justamente cubrir, la idea es que cada pecado individualmente es cubierto por la sangre de la víctima del sacrificio, el animal que se ofrezca. Vallicra es un libro totalmente acerca de la expiación. La palabra kafar, al realizar una expiación, es utilizada casi 90 veces en este libro. Pero existe una diferencia en la idea de la expiación del Tanaj a la del Brit Hadashah. En el Tanaj el pecado es cubierto hasta que la redención fue hecha completa por Yahshua en su venida, ¿no es cierto?, en el madero. En el Brit Hadashah el pecado es quitado y realmente la expiación fue cumplida por el sacrificio de Yahshua. Eso lo vamos a ver más adelante un poco más en detalle.